Una de las mayores ironías de la historia es que las mentes más brillantes y las pasiones más ardientes pueden ser derrotadas, no por la fuerza bruta, sino por la frialdad de la burocracia y el cálculo implacable de la política. La vida, después de todo, es un teatro eterno de paradojas, donde la utopía soñada por un hombre puede ser su propia tragedia. Y la historia que vamos a contar hoy es el epílogo de un genio que, al intentar moldear el destino de su pueblo, fue aplastado por las mismas fuerzas que él ayudó a liberar. Es la historia de un hombre que fue el arquitecto de una revolución, pero que al final perdió el control sobre la obra que él mismo ayudó a construir. Antes de sumergirnos en este fascinante viaje, te pido que le des me gusta, te suscribas y comentes qué otro tema histórico te gustaría ver aquí. Ahora, prepárate para ser transportado en el tiempo y el espacio. Este es el primer capítulo de la vida de León Trotsky, la infancia en Yanovka. Lev Davidovich Bronstein nació en Yanovka, una aldea ucraniana que exhalaba el olor a tierra mojada y a trigo maduro. La vida allí era simple, pero su familia de agricultores judíos acomodados vivía en una burbuja de confort, rodeada por la pobreza de los campesinos que trabajaban en sus tierras. Desde temprano, Lev era un niño solitario que se refugiaba en su propia mente, una tierra de descubrimientos y cuestionamientos. No tenía la compañía de otros niños, sino la de los libros, que eran sus ventanas a un mundo mucho más grande que el que él conocía. Su soledad lo hizo un niño observador y reflexivo, que veía la injusticia a su alrededor y sentía por primera vez la revuelta de un joven contra la opresión. La vida en Yanovka era un paisaje de contrastes, donde la opulencia de su casa contrastaba con la miseria del campo, y ese escenario se convirtió en la semilla de su futura rebelión. A los 9 años, Lev partió hacia Odessa, una ciudad vibrante y cosmopolita, para continuar sus estudios. Fue allí, en medio de las calles agitadas y los imponentes edificios, que su inteligencia precoz floreció. Se convirtió en un estudiante brillante, pero su mente inquieta no se contentaba solo con la academia. Se sintió atraído por las ideas que circulaban en las librerías y en las conversaciones clandestinas de los estudiantes. Fue su primer contacto con la literatura revolucionaria, que abrió sus ojos a un mundo de desigualdades e injusticias. Allí, el joven Lev se vio en un dilema. Podría seguir el camino seguro de un intelectual respetado, o lanzarse de cabeza a la vida peligrosa de un revolucionario. Su pasión por la justicia habló más fuerte y decidió que ya no podría ser un espectador, sino un actor en la historia de su pueblo. En Nikolayev, un puerto industrial que hervía con la agitación de los trabajadores, Lev se dedicó totalmente a la causa. Organizaba círculos de estudio y distribuía panfletos, impulsado por un fervor juvenil que contagiaba a todos a su alrededor. Fue allí donde conoció a la marxista Alexandra Sokolovskaya, su primera esposa, que no era solo una compañera de vida, sino también una camarada de lucha. Juntos se convirtieron en una fuerza en la organización de los trabajadores y se lanzaron a la revolución con una entrega casi religiosa. La vida personal y la lucha política se fusionaron en una sola. Eran jóvenes e idealistas, convencidos de que su pasión era suficiente para cambiar el mundo y que su causa era más importante que cualquier otra cosa. El fervor de la juventud de Lev y Alexandra fue rápidamente confrontado con la dura realidad de la policía zarista. En 1898,
fueron arrestados. La vida de Lev, que antes era un viaje de descubrimientos y pasión, se convirtió en una pesadilla de prisiones oscuras y aisladas. La soledad y el aislamiento podrían haber roto su espíritu, pero para él, la prisión se convirtió en una universidad. Se sumergió en los libros, leyendo y escribiendo, y transformó la celda en un aula. Era un hombre de ideas, y su mente, aunque su cuerpo estuviera preso, continuaba volando y profundizando en teorías revolucionarias. Su resiliencia y su capacidad de transformar la adversidad en oportunidad muestran la fuerza de su personalidad y su vocación para la lucha. A los 23 años, Lev Bronstein orquestó una audaz fuga. Se cortó el cabello, se afeitó la barba y usó un pasaporte falso. Para escapar de la vigilancia zarista, necesitaba un nuevo nombre, una nueva identidad. Y el destino, con su ironía peculiar, le dio una. Usó el nombre de uno de sus ex carceleros en Odessa y se convirtió en Trotsky. El nombre de su verdugo se convirtió en el suyo. La adopción del nombre de su verdugo es una metáfora poderosa. Trotsky ya no es el intelectual burgués que se rebeló, sino un hombre que abraza la lucha y la persecución. Al huir, dejó atrás su pasado y su familia para convertirse en un soldado de la revolución. El tren a Londres parecía un portal a un mundo nuevo. En la capital británica, Trotsky se encontró con el legendario líder revolucionario, Vladimir Lenin, que ya había oído hablar de su inteligencia. Lenin, que tenía un ojo agudo para el talento, quedó impresionado con su escritura y su pasión, y lo invitó a unirse al equipo editorial de Iskra, el periódico del partido. Lenin lo llamó el preceptor, y los dos hombres, unidos por una admiración mutua, comenzaron una asociación que se volvería legendaria. El encuentro con Lenin fue un punto de inflexión en la vida de Trotsky. Era un joven, pero tenía el talento y la audacia de un líder. La asociación entre Lenin y Trotsky fue corta. En el Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, el partido se dividió entre los bolcheviques de Lenin, que defendían un partido centralizado, y los mencheviques, que defendían un partido más democrático. Trotsky, que era un hombre de ideas, se alineó con los mencheviques y se vio en un choque ideológico con Lenin. Defendía un partido más amplio y democrático, lo que lo llevó a una ruptura personal y política con su mentor. Su primera y fatal discordia muestra su naturaleza como un hombre que se niega a someterse a la autoridad y que prefiere su visión a la de un partido. En medio de sus divergencias, la mente de Trotsky no se detuvo. Estaba convencido de que la revolución rusa no podría sobrevivir sola y que tendría que extenderse globalmente. En su exilio, se dedicó a escribir sobre su nueva idea, que llamó la revolución permanente. La teoría era radical y visionaria. La revolución, para él, no sería un evento, sino un proceso continuo de luchas y transformaciones. Tuvo la audacia de proponer una visión que era utópica para la época y que mostraba su genialidad y su capacidad de pensar más allá de su tiempo. Su teoría se convirtió en su principal contribución al marxismo. Cuando la revolución de 1905 estalló, Trotsky, que estaba en el exilio, regresó a Rusia. En San Petersburgo, se convirtió en el líder del Soviet, el Consejo de Trabajadores. Se convirtió en el portavoz del pueblo. Sus discursos eran tan poderosos que se convirtió en el rostro de la revolución. Sin embargo, el movimiento fracasó en derrocar el zarismo. El contraste entre la victoria de Trotsky como líder y el fracaso del movimiento
es una señal de que su liderazgo era carismático, pero no suficiente para derrocar un imperio. La revolución de 1905 fue aplastada y Trotsky fue arrestado de nuevo. En su juicio, tuvo la oportunidad de defenderse, pero hizo algo inesperado. Transformó el juicio en un escenario para la propaganda. En un discurso desafiante, defendió la revolución y el soviet, y se convirtió en un mártir y un héroe para la causa. El juicio no era sobre su culpa o inocencia, sino sobre el derecho de un hombre a luchar por lo que cree. Trotsky, una vez más, demostró que su palabra era su arma más grande. Trotsky fue condenado a un segundo exilio en Siberia. Él, sin embargo, no se conformó. En un viaje épico, escapó, esta vez en un trineo de renos. Su fuga fue una aventura, una prueba de su determinación de no ser aprisionado por la historia. Se negó a ser una víctima. El hombre que fue el líder de una revolución fracasada se convirtió, una vez más, en un fugitivo. Viajó por el mundo, pero su mente estaba siempre en Rusia. Después de su fuga, Trotsky pasó años en el exilio, viviendo en Viena y París. Escribió, publicó artículos y se convirtió en uno de los intelectuales más respetados del movimiento revolucionario. Sin embargo, era un hombre sin partido. Criticaba tanto a los bolcheviques como a los mencheviques. Su genialidad y su visión lo convirtieron en un solitario, un profeta que nadie escuchaba. Era un hombre de ideas que se sentía frustrado por la falta de acción. La Primera Guerra Mundial estalló. Para Trotsky, la guerra era la prueba de que su teoría de una revolución permanente era la única salida para la humanidad. La guerra era la prueba de la bancarrota del capitalismo. Durante la guerra, Trotsky y Lenin, que antes eran adversarios, se acercaron en sus posiciones sobre el imperialismo. Los dos hombres se unieron por una visión compartida del futuro de la revolución, y su alianza se convertiría en una de las más poderosas y peligrosas de la historia. La noticia de la Revolución de febrero de 1917 llegó a Trotsky en Nueva York. Él, que antes era un fugitivo, ahora era un héroe. Viajó en barco a Rusia, pero fue detenido en Canadá. Su liberación, sin embargo, llegó a través de la presión de los revolucionarios rusos, lo que le hizo darse cuenta del poder del nuevo gobierno. Llegó a Rusia en un momento crucial de la historia y una vez más se sintió al margen de la historia. Sin embargo, su hora estaba llegando. En mayo de 1917, Trotsky regresó a Petrogrado. Él, que antes era el principal crítico de Lenin, se unió a los bolcheviques. Su alianza con Lenin fue una de las más estratégicas y peligrosas de la historia. Los dos hombres que antes eran adversarios se unieron por una visión compartida del futuro de la revolución. Dejaron de lado sus diferencias del pasado para luchar juntos. Su alianza fue el abrazo peligroso de dos hombres que juntos cambiarían el mundo para siempre. Con su llegada, Trotsky se convirtió en el principal orador de la revolución. Sus discursos en fábricas y cuarteles eran legendarios y usaba su oratoria para inspirar a miles de trabajadores y soldados a unirse a los bolcheviques. Mientras Lenin era un estratega, Trotsky era un artista de la palabra. Su carisma y su pasión lo convirtieron en un líder amado, pero también peligroso, ya que se convirtió en el rostro público de la revolución, y su popularidad lo convertiría en un blanco de sus enemigos. En octubre de 1917, Trotsky se convirtió en el líder del Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado. Planeó la insurrección de forma meticulosa. Era el hombre que pensaba en el futuro
mientras el mundo estaba en llamas. Pensó en cada detalle, en cada movimiento, en cada ataque. Su plan era tan preciso que la revolución parecía un reloj. Trotsky era el relojero, que hacía que cada engranaje se moviera en su debido tiempo, sin retrasos ni errores. La insurrección comenzó el 25 de octubre de 1917. Las fuerzas de Trotsky, en una acción casi sin derramamiento de sangre, tomaron los puntos estratégicos de la ciudad, estaciones de tren, telégrafos y el Palacio de Invierno. El plan de Trotsky fue un éxito. Su inteligencia militar y su calma en medio del caos fueron los principales factores para la victoria. El hombre que antes era un intelectual y un escritor se convirtió en un comandante militar y un líder de hombres. El 26 de octubre de 1917, Trotsky se presentó en el Congreso de los Soviets y anunció la victoria de la revolución. Cuando sus oponentes lo criticaron, los desafió a luchar, lo que los hizo salir de la sala, humillados y desmoralizados. El poder de la palabra de Trotsky fue tan grande que usó su oratoria para humillar a sus enemigos. El hombre de ideas se convirtió en un hombre de poder, y su ascenso al poder fue tan rápido como su caída sería trágica. Lenin, impresionado con su genialidad, lo nombró comisario del pueblo para asuntos exteriores. Su misión era negociar la paz con Alemania. Trotsky, que antes era un fugitivo, ahora tenía la misión de negociar con las potencias europeas. Entró en la escena internacional con su inteligencia y su pasión. Él, que era el arquitecto de la revolución, ahora tenía la misión de salvar la revolución. Sin embargo, todavía tenía su visión utópica y su pasión por la revolución mundial. En las negociaciones con Alemania, Trotsky intentó una estrategia de ni guerra ni paz para que la revolución se extendiera a Alemania. Los alemanes, sin embargo, reaccionaron con más exigencias. El conflicto entre el idealismo de Trotsky y el pragmatismo de Lenin fue el principal dilema de su vida. Lenin quería la paz a cualquier costo para salvar la revolución, mientras que Trotsky quería esperar a que la revolución en Alemania salvara al mundo. Su visión utópica chocó con la realidad brutal de la política. Trotsky, después de la negativa de los alemanes, se vio obligado a regresar a Moscú. Se vio obligado a aceptar las duras condiciones de Lenin y firmó el Tratado de Brest-Litovsk, que fue considerado una traición por muchos revolucionarios. Trotsky, el hombre que siempre fue leal a su visión, tuvo que someterse a la realidad y firmar un tratado que consideraba una traición. Su retirada fue una de las mayores humillaciones de su vida, y su aceptación de las duras condiciones de Lenin fue una señal de que su visión utópica estaba chocando con la realidad brutal de la política. La guerra civil comenzó. Trotsky fue nombrado comisario del pueblo para asuntos militares. Su misión era construir un nuevo ejército desde cero, que fuera capaz de luchar contra el ejército blanco. El intelectual se convirtió en un comandante militar, y su genialidad se demostró en su capacidad para organizar y motivar a un nuevo ejército. Él, que antes era un hombre de palabras, se convirtió en un hombre de acción, y su éxito en la organización del ejército fue una prueba de su genialidad. Trotsky, a bordo de su tren blindado, viajaba por los frentes de batalla, inspeccionaba a las tropas, daba discursos para motivarlas y ejecutaba a los desertores para mantener la disciplina. El tren es el símbolo del poder de Trotsky. Es el hombre que está en todos los lugares al mismo tiempo,
manteniendo viva la revolución. Era el general que viajaba en su tren blindado y su presencia inspiraba a las tropas y el miedo a los enemigos. Trotsky, para ganar la guerra, reclutó a exoficiales del ejército zarista para el Ejército Rojo. Argumentó que su experiencia militar era necesaria para ganar la guerra, lo que escandalizó a muchos bolcheviques. Su decisión de reclutar a sus antiguos enemigos lo convirtió en un líder impopular entre algunos de sus camaradas. Pero su decisión de poner la victoria por encima de la ideología muestra su pragmatismo. En 1919, Trotsky lideró la defensa de Petrogrado contra el Ejército Blanco, inspiró a las tropas con sus discursos y salvó la ciudad. Su defensa de Petrogrado fue uno de los momentos más importantes de su vida y se convirtió en un héroe. El hombre que antes era un intelectual se convirtió en un líder militar y un héroe de guerra, y su victoria fue la prueba de que su genialidad era inigualable. En 1920, el Ejército Rojo, con el apoyo del pueblo, ganó la guerra civil. La revolución estaba a salvo y Trotsky era el héroe de la victoria, el único junto a Lenin. Su victoria fue la prueba de que su genialidad militar era inigualable y que él era el hombre que salvó la revolución. Su victoria fue el clímax de su vida. La guerra civil terminó. La revolución estaba a salvo. Pero Trotsky, el genio militar y orador, se mostró incapaz de entender la nueva política de bastidores, donde un burócrata, Joseph Stalin, comenzó a moverse. Su genialidad y su pasión no lo ayudaron en la política de bastidores, donde la frialdad y el cálculo eran las principales armas. Trotsky, el hombre que salvó la revolución, se convirtió en un pez fuera del agua en la nueva era. La guerra civil terminó y Trotsky, el héroe militar, se sintió como un pez fuera del agua en la política de bastidores. El partido se volvió más burocrático y menos revolucionario. El poder de Trotsky provenía de su carisma y su habilidad militar, no de la política interna del partido. Era un hombre de acción que se sentía frustrado por la lentitud de la burocracia. En 1922, Lenin sufrió su primer derrame cerebral. La salud del líder se deterioró rápidamente. Se creó un vacío de poder y la lucha por la sucesión comenzó. La fragilidad de Lenin fue un golpe para Trotsky, que era su principal aliado. Él, que fue la fuerza motriz de la revolución, ahora era un hombre enfermo que se volvió incapaz de mantener el control sobre el partido. Su enfermedad fue un golpe fatal para Trotsky, que perdió a su principal aliado. En 1922, Joseph Stalin, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, los tres líderes más importantes del partido, formaron una alianza para neutralizar la influencia de Trotsky. Lo veían como una amenaza. Su alianza fue el comienzo de la caída de Trotsky. La lucha entre la inteligencia de Trotsky y la política de poder de sus rivales fue la principal causa de su caída. Ellos, que eran hombres de poder, derrotaron a un hombre de ideas. El gran debate ideológico del partido comenzó. Trotsky defendió su revolución permanente, argumentando que el socialismo solo podía sobrevivir si era global. Stalin, en oposición, defendió el socialismo en un solo país, una idea más pragmática y atractiva para una Rusia cansada de la guerra. El idealismo de Trotsky chocó con el pragmatismo de Stalin. El sueño de Trotsky era global, pero el de Stalin era nacional. En 1924, Lenin murió. Stalin, que controlaba el partido, engañó a Trotsky, que estaba en tratamiento, diciéndole que la fecha del funeral sería otra. Trotsky,
que era uno de los más cercanos a Lenin, no asistió a la ceremonia. La ausencia de Trotsky en el funeral es un símbolo de su derrota política. El hombre que salvó la revolución no estuvo presente en la despedida de su líder. En 1925, Stalin y sus aliados comenzaron a quitar a Trotsky del poder. Fue expulsado del cargo de comisario del pueblo para asuntos militares, el cargo que usó para salvar la revolución. La humillación de un general que se ve obligado a convertirse en un civil es la prueba de su derrota. El hombre que creó el Ejército Rojo ahora estaba indefenso. En 1926, Trotsky, ahora en la oposición, se unió a Zinoviev y Kamenev para luchar contra el crecimiento de la burocracia y la política de Stalin. Su valentía a luchar contra el sistema muestra su fe en su causa. Él, aunque sabía que la lucha era casi imposible, se negó a guardar silencio. Su voz era la única que se oponía a Stalin. La lucha de Trotsky contra la burocracia del partido es como una lucha contra un fantasma. No podía luchar contra la máquina que controlaba la prensa, la propaganda y la lealtad de los miembros. Era un hombre del intelecto, de la palabra, que intentaba luchar contra una máquina de ladrillos y cemento. Su genialidad era inútil contra la frialdad del poder. En 1927, Trotsky fue expulsado del Comité Central y luego del Partido Comunista. El hombre que salvó la revolución ahora era un paria. Su soledad y su aislamiento son la prueba de su derrota. Él, que fue uno de los hombres más poderosos de Rusia, ahora era un hombre solo. En 1928, Trotsky y su esposa, Natalia Sedova, fueron exiliados a Alma-Ata, una aldea remota en Kazajistán. Vivieron bajo vigilancia constante y en condiciones precarias. La vida simple y el aislamiento de Trotsky son su nuevo castigo. El hombre que viajó por el mundo ahora estaba confinado a una pequeña aldea, pero seguía escribiendo y luchando. En enero de 1929, Stalin, temiendo que Trotsky todavía fuera una amenaza, ordenó su expulsión de la Unión Soviética. Él y su familia se vieron obligados a subir a un tren y a abandonar el país. El peso de dejar su patria es la prueba de su derrota. Trotsky, un hombre que luchó por su país, ahora era expulsado de él. En 1929, Trotsky y su familia viajaron en barco a Turquía. Intentó encontrar un país que lo aceptara, pero fue rechazado por muchas naciones europeas. La soledad de un hombre que fue uno de los líderes más poderosos del mundo es la prueba de que era un paria en busca de un hogar. Era un hombre sin país, un refugiado. Turquía, uno de los pocos países que lo aceptaron, le ofreció refugio en la isla de Principo, cerca de Estambul. Vivió en una casa aislada, rodeado de libros y guardias. Su vida en un exilio dorado es la prueba de que era un hombre de ideas. Su libertad de escribir y pensar era su única compañera. En 1933, Trotsky se vio obligado a abandonar Turquía y buscó refugio en otros países, como Francia y Noruega. El brazo de Stalin lo persiguió a donde quiera que fuera. El miedo constante de que él y su familia fueran asesinados es la prueba de que era un objetivo. La persecución implacable de Stalin es la prueba de que le temía. En 1937, Trotsky y su familia encontraron refugio en México, con la ayuda del artista Diego Rivera. Se estableció en una casa con altos muros y guardias. El contraste entre la belleza de México y el miedo constante es la prueba de que era un hombre de miedo. Estaba en un refugio, pero era un hombre de miedo. Trotsky y su esposa, Natalia Sedova, llegaron a México.
fueron recibidos por Diego Rivera y Frida Kahlo, que les ofrecieron su casa, Casa Azul, como refugio. La pareja vivió en medio del arte y la política. El contraste entre la belleza de México y la oscuridad que lo perseguía es la prueba de que era un hombre de contrastes. Estaba seguro, pero sabía que Stalin intentaría matarlo. Stalin, en Moscú, inició las grandes purgas. Los antiguos camaradas de Trotsky fueron arrestados, torturados y obligados a confesar crímenes absurdos. Fueron ejecutados en masa. El horror de Trotsky es la prueba de que era un hombre de moral. Él, que fue el mentor y amigo de muchos de los que fueron ejecutados, fue uno de los pocos que tuvo el valor de hablar sobre lo que estaba sucediendo. Trotsky, desde su casa en Coyoacán, continuó escribiendo y denunciando lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Sus artículos se leyeron en todo el mundo. Su pluma era su única arma. El peso de ser la única voz que se oponía a Stalin es la prueba de su valentía. Sabía que su voz lo convertía en un blanco. La tragedia se abatió sobre Trotsky. Su hijo, Sergei Sedov, que permaneció en Rusia, fue arrestado y ejecutado. Su hija, Zinaida, que sufría de depresión, se suicidó. El dolor de un padre es la prueba de su humanidad. La lucha de Trotsky contra el luto y la pérdida es la prueba de su vulnerabilidad. Su hijo, Lev Sedov, que fue su mano derecha en el exilio, fue asesinado en Mercedotman, París. Trotsky estaba convencido de que fue el NKVD. La persecución implacable de Stalin es la prueba de que no se contentaba con matar a Trotsky, quería exterminar a su familia y su memoria. Trotsky, a pesar del dolor y la pérdida, fundó la Cuarta Internacional. Creía que el movimiento comunista, bajo el liderazgo de Stalin, traicionó la revolución y que se necesitaba una nueva organización para continuar la lucha. La fe de Trotsky en su ideal es la prueba de su convicción. Era un hombre aislado, pero tenía la convicción de que su idea sobreviviría. Los agentes de Stalin se infiltraron en el círculo de Trotsky en México. Planearon su asesinato. Trotsky y su equipo de guardias estaban en alerta máxima. La paranoia constante es la prueba de que era un hombre de miedo. No sabía en quién podía confiar. Vivía en una fortaleza. Un grupo de asesinos, liderados por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, invadió la casa de Trotsky. Cientos de disparos fueron realizados, pero Trotsky y Natalia sobrevivieron, escondiéndose bajo la cama. El terror de un intento de asesinato es la prueba de su vulnerabilidad. La vulnerabilidad de un hombre que sobrevivió a la guerra civil, pero que ahora es casado en su propio refugio, es la prueba de su humanidad. Trotsky se recuperó del ataque. Sabía que un nuevo intento de asesinato era inevitable. Él y su equipo mejoraron la seguridad de la casa. Sabía que su vida estaba en peligro, pero no se rindió. Se preparó para lo peor. Ramón, mercader, un agente español del NKVD que se infiltró en el círculo de Trotsky, se acercó a él. Mercader se hizo pasar por amigo y amante de una de las secretarias de Trotsky. La ingenuidad de Trotsky es la prueba de que era un hombre de ideas, pero no de poder. Confiaba en Mercader, que se hacía pasar por un amigo. Ramón Mercader fue a la casa de Trotsky para mostrarle un artículo. Mientras Trotsky estaba leyendo, Mercader lo atacó con un picahielos en la cabeza. El golpe final fue rápido y fatal. El hombre que cambió el mundo con su inteligencia fue asesinado con un golpe cobarde. Trotsky, mortalmente herido, aún tenía fuerzas para luchar. Gritó: «Vinieron a matarme»,
y mercader fue arrestado. La valentía de Trotsky es la prueba de que luchó hasta el final. Se negó a morir en silencio. Trotsky murió en un hospital. Su cuerpo, que una vez fue un símbolo de poder, ahora era un objeto de análisis. La ironía de un revolucionario que muere en un hospital burgués es la prueba de su derrota. Su asesinato conmocionó al mundo. El funeral de Trotsky se celebró en México. Miles de personas asistieron. Era un héroe para muchos, pero para otros era un paria. Su funeral es la prueba de su dualidad. Era un héroe y un paria. El hombre fue asesinado, pero sus ideas siguieron viviendo. Stalin logró matarlo, pero no pudo matar su pensamiento. Su obra, La Revolución Traicionada, se convirtió en una guía para todos los que se oponían a Stalin. La tragedia y la ironía de un hombre que es asesinado, pero cuyo pensamiento se vuelve inmortal, es la prueba de que su vida no fue en vano. Viviendo aislado en Noruega, Trotsky escribió su obra maestra, La Revolución Traicionada. En el libro, analizó y criticó la burocracia soviética, argumentando que Stalin no era un sucesor legítimo de Lenin, sino el sepulturero de la revolución. El dilema de un hombre en el exilio usando su única arma, la palabra, para luchar contra un dictador que controlaba un imperio, es la prueba de su valentía. Trotsky sabía que su crítica lo convertía en un blanco aún mayor. Stalin, para atacar a Trotsky, usó a su familia como arma. Su hija, Zinaida, que sufría de depresión, se suicidó después de que el gobierno soviético se negara a permitir que su hijo la visitara. Su otra hija fue obligada a quedarse en Siberia. El dolor de un padre y de un abuelo es la prueba de su humanidad. Trotsky era un líder político implacable, pero la pérdida de su familia lo afectó de una manera que la política nunca podría. Después de la muerte de su yerno, Stalin decidió que el hijo mayor de Trotsky, Sergei Sedov, era una amenaza. Sergei, que permaneció en Rusia, fue arrestado y ejecutado. La frialdad de Stalin, que no se contentaba con eliminar al enemigo, quería destruir todo lo que amaba, es la prueba de su maldad. El dolor de Trotsky al ver a su familia diezmada es la prueba de su vulnerabilidad. Su hijo, Lev Sedov, que fue su mano derecha en el exilio, murió de forma misteriosa en un hospital en París. Trotsky estaba convencido de que fue el NKVD. El dolor de perder a su hijo y a su principal colaborador es la prueba de su soledad. Trotsky se sintió solo, sin un sucesor para continuar su lucha. Trotsky y su esposa, Natalia Sedova, vivieron en una casa fortaleza en Coyoacán, México. Estuvieron bajo constante vigilancia, con guardias y muros altos. Vivieron en una jaula de cristal. La paranoia y la ansiedad son la prueba de que era un hombre de miedo. El miedo constante de que el asesino de Stalin viniera a por ellos es la prueba de su vulnerabilidad. Trotsky, a pesar del aislamiento, continuó escribiendo y publicando artículos en periódicos de todo el mundo. Se convirtió en el principal crítico de Stalin, denunciando su régimen y su pacto con la Alemania nazi. La persistencia de Trotsky es la prueba de su fe. Su voz era la única que se alzaba contra el totalitarismo y se negaba a callarse. Trotsky escribió su biografía de Stalin, que es una crítica feroz al dictador. Él, de forma astuta, usó la biografía como un medio para defenderse de las acusaciones de Stalin y para denunciar sus crímenes. El peligro de escribir un libro que condena a uno de los hombres más poderosos del mundo es la prueba de su valentía.
El libro fue una sentencia de muerte para Trotsky. La casa de Trotsky fue atacada por un grupo de asesinos. Cientos de disparos fueron realizados, pero Trotsky y Natalia sobrevivieron, escondiéndose bajo la cama. El terror de un intento de asesinato es la prueba de su vulnerabilidad. La vulnerabilidad de un hombre que sobrevivió a la guerra civil, pero que ahora es cazado en su propio refugio, es la prueba de su humanidad. Trotsky se recuperó del ataque. Sabía que un nuevo intento de asesinato era inevitable. Él y su equipo mejoraron la seguridad de la casa. Sabía que su vida estaba en peligro, pero no se rindió. Se preparó para lo peor. Ramón Mercader, un agente español del NKVD que se infiltró en el círculo de Trotsky, se acercó a él. Mercader se hizo pasar por amigo y amante de una de las secretarias de Trotsky. La ingenuidad de Trotsky es la prueba de que era un hombre de ideas, pero no de poder. Confiaba en Mercader, que se hacía pasar por un amigo. Ramón Mercader fue a la casa de Trotsky para mostrarle un artículo. Mientras Trotsky estaba leyendo, Mercader lo atacó con un picahielos en la cabeza. El golpe final fue rápido y fatal. El hombre que cambió el mundo con su inteligencia fue asesinado con un golpe cobarde. Trotsky, mortalmente herido, aún tenía fuerzas para luchar. Gritó: «¡Vinieron a matarme!» Y Mercader fue arrestado. La valentía de Trotsky es la prueba de que luchó hasta el final. Se negó a morir en silencio. Trotsky murió en un hospital. Su cuerpo, que una vez fue un símbolo de poder, ahora era un objeto de análisis. La ironía de un revolucionario que muere en un hospital burgués es la prueba de su derrota. Su asesinato conmocionó al mundo. El funeral de Trotsky se celebró en México. Miles de personas asistieron. Era un héroe para muchos, pero para otros era un paria. Su funeral es la prueba de su dualidad. Era un héroe y un paria. El hombre fue asesinado, pero sus ideas siguieron viviendo. Stalin logró matarlo, pero no pudo matar su pensamiento. Su obra, La Revolución Traicionada, se convirtió en una guía para todos los que se oponían a Stalin. La tragedia y la ironía de un hombre que es asesinado, pero cuyo pensamiento se vuelve inmortal, es la prueba de que su vida no fue en vano. El legado de León Trotsky es uno de los más complejos y paradójicos de la historia moderna. Fue, al mismo tiempo, el héroe de la Revolución de Octubre y su primera gran víctima. Su vida nos obliga a cuestionar si el genio es suficiente para derrotar el poder de la burocracia y si la pasión puede triunfar sobre la frialdad de la política. Fue el arquitecto de la Revolución de Octubre y el fundador del Ejército Rojo. Sus ideas sobre la revolución permanente y su genialidad en la guerra son incuestionables. Sin embargo, su mayor contribución quizás haya sido su lucha contra el estalinismo, que él veía como una traición a los ideales revolucionarios. El hombre que salvó la revolución de sus enemigos externos fue derrotado por sus enemigos internos. Su asesinato lo transformó en un mártir, un símbolo del intelectual que se niega a callarse ante el poder. La vida de Trotsky es una tragedia clásica. Fue un hombre de acción que se convirtió en víctima de su propia genialidad. Su intelecto, que lo hizo un líder insuperable, también lo aisló y le impidió entender el juego sucio del poder. Creía que las ideas podían vencer a la fuerza y su muerte, a manos de un asesino de Stalin, demuestra lo contrario. Su historia nos muestra que la pureza revolucionaria, cuando se enfrenta a la realidad brutal de la política,
puede ser su mayor debilidad. Su gran pregunta inicial sobre la capacidad de un hombre para controlar el curso de la historia encuentra su respuesta en su propia vida. Trotsky controló el curso de la revolución, pero no pudo controlar su destino. Fue, al final, una víctima de las fuerzas que él mismo ayudó a desatar. El legado de Trotsky no reside en un país o en un gobierno, sino en su obra y en su pensamiento, que siguen siendo una guía para todos los que luchan contra la opresión y la burocracia. Su cuerpo fue enterrado en México, pero su nombre y sus ideas continúan siendo una chispa que brilla en un mundo de sombras. Y con esto, la historia del genio trágico de León Trotsky está completa. Si llegaste hasta aquí, debes saber que tu curiosidad es lo que nos impulsa a crear. Recuerda, la historia no es solo una colección de hechos, sino una fuente de sabiduría. Y la sabiduría es la luz que ilumina nuestra oscuridad. Un fuerte abrazo y hasta el próximo viaje.